que nos han transmitido sus preocupaciones, que nos han presentado sus facturas, que nos han dicho que no pueden acceder al pago de las mismas, y sobre todo cuando esto ocurre en reiteradas oportunidades, y además estamos yendo a audiencias públicas donde esa situación se va a agravar, porque las audiencias públicas son para aumentar nuevamente las tarifas. Yo les quiero decir primero nuestra experiencia en la Defensoría, luego lo que hemos dicho, no solamente yo, sino todos los defensores del pueblo de la República Argentina, que yo he hecho un resumen de las presentaciones en las audiencias públicas que le he entregado al presidente de la comisión para que se notificara de cuál había sido nuestra posición en ese momento. Respecto a la situación que vivimos en la Defensoría, la situación es así. Nos estamos viendo claramente que mucha gente que accede a la tarifa social, de igual modo, debido a que la tarifa social comprende a muy bajos montos en los beneficios que reciben las personas, no pueden de igual modo pagar esos servicios. Y en general, eso pasa con el sector de las personas que son jubiladas, pensionadas, o sea, con la tercera edad. Muy grave, porque esas personas están prácticamente el día en su casa, necesitan una buena calefacción, necesitan una buena refrigeración, porque están todo el día en su casa y son personas mayores que pueden tener enfermedades que las puede afectar seriamente no disponer de los servicios o no poder pagarlos. Por otro lado, hemos recibido también a clubes y entidades de los barrios que no pueden acceder a la tarifa y al descuento del 40% que se ha fijado y que tiene que hacer el Estado Nacional, porque las dificultades para poder llevar toda la documentación al gobierno para que puedan ser contemplados y se devuelvan las tarifas, hace que por un lado los clubes tengan que pagar y después tengan que esperar lograr terminar toda esa trámites que son muy engorrosos, que la mayoría de las entidades que no tienen una envergadura importante no pueden hacer, porque no tienen todos los libros en condiciones, porque no tienen un escribano, porque no pueden pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, las instituciones que han accedido y han podido entregar toda su documentación, en general han cobrado el 10% de todo lo que tendrían que haber cobrado a lo largo de un año que tardan en hacer los trámites y un año que tienen que volver a esperar. Por lo tanto, es absolutamente ineficiente este sistema y nosotros hemos pedido reiteradamente en las audiencias públicas que el Estado lo modifique. Respecto a las empresas, pymes y a los comercios, yo creo que la situación muy grave que están pasando en los comercios, en la Defensoría han venido comerciantes a solicitar un plan de pago en cuotas de las deudas que tienen con los servicios para cerrar sus comercios. Y también han venido pequeños comerciales, pequeños industriales que tienen a lo mejor 2 o 3 empleados que tampoco pueden ya, sus costos no terminan de cerrar respecto al aumento de tarifas y han venido a pedir que los ayudemos a financiar las deudas para cerrar sus pequeños emprendimientos. Y eso es muy preocupante porque no solamente perjudica a la familia de la persona que tiene ese comercio, esa industria, sino a los trabajadores que lo acompañan, y esta es una situación que me parece que es muy delicada. Respecto de los impuestos que tanto están hablando, sí hemos dicho, y los defensores hemos sido los primeros ya hace tiempo en las audiencias, es decir, que si las empresas tenían una retribución muy baja y que deberían aumentarse las tarifas porque eran antieconómicos, que estaban trabajando con pérdidas o con muy pocas ganancias y esto generaba un atraso en la expansión de las redes de luz, de las redes de gas, etc. Nuestras tarifas, por ejemplo, en la luz es más del 43%, se aumentaron los impuestos en la misma proporción. Es decir, que si las tarifas aumentaron en 1100%, también aumentaron en 1100% la recaudación del IVA. Que en el caso de los usuarios residenciales es el 21%,
pero en el resto es el 27%. Entonces, el Estado tiene una voracidad recaudatoria tan alta que se prende en un atraso tarifario para crecer en la misma proporción y recaudar 1100% más. Esto lo hemos dicho en todas las audiencias públicas y hemos pedido que se moderen los aumentos, que se baje el índice del IVA en una proporción que sea razonable. Nosotros no somos quienes para decir cuánto debe ser, sino simplemente plantear que debe haber alguna razonabilidad en este punto. Y finalmente dos cosas. Todos saben que aquí en La Matanza muchos de los vecinos no acceden a las redes de gas y tienen una garrafa que antes era una garrafa social que no la conseguía nadie y ahora reciben del ANSES un monto que por ese monto nadie puede comprar una garrafa. Hay en las cámaras de senadores proyectos para declarar a la garrafa un servicio público. Esto quiere decir que el Estado no solamente lo regule, sino además que fije precios. Y hemos ido al Senado, los defensores del pueblo de la Argentina, a solicitarle al Senado que vote esa ley, porque justamente los que menos tienen son los más perjudicados en esta situación y los que más caro pagan el gas. Y por último quiero decir algo respecto de que estamos hablando del gas, que es, en la tarifa del gas hay 3 ítems que yo creo que deberían retirarse y que es que estamos pagando el impuesto al cheque de las empresas transportadoras y distribuidoras y estamos pagando ingresos brutos, una parte de los ingresos brutos de las empresas transportadoras y distribuidoras. Originariamente esto se puso en las tarifas, estos ítems, porque seguramente hace muchos años habrá habido alguna situación de que no permitieron aumentar tarifas y las empresas de gas plantearon que bueno, tenían tantos costos que necesitaban aliviar y que esto se pusiera en las tarifas. Pero hoy, con el porcentaje de aumento que han tenido las empresas que tienen alto rendimiento económico, y yo con todo gusto le he entregado al presidente de la comisión los resultados económicos de la cotización en bolsa de las empresas en el año 2017, yo entiendo que aquí hoy el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, que estoy muy de acuerdo con que se retrotraigan las tarifas a principios de 2017, que se reevalúe esa situación, pero que en el 2018 nos sentemos a una mesa, y esto los defensores del pueblo también lo hemos presentado en las audiencias públicas, el gobierno, los entes reguladores, las empresas, los diputados, los organismos de defensa del consumidor, los defensores, y analicemos las tarifas en función de una revisión tarifaria seria, donde tengamos contemplado a los que menos tienen, a las ganancias de las empresas razonables, a que el Estado se retire en una proporción de la carga tributaria y que todos hagamos el gran esfuerzo de poder llevar a este país adelante. No se lleva adelante un país en confrontaciones, en caprichos. Un país se lleva adelante cuando todos entendemos que tenemos que tratar de ser equilibrados, de ser equitativos y de ser justos para que todos podamos acceder a los servicios públicos. Muchas gracias. Quiero comentar que no lo dijimos, a medida que los vamos viendo los mencionamos. Está presente el señor secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, compañero Melo, y está presente el histórico dirigente local, el compañero Carlos Daqui. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Bueno, ahora yo, teniendo presente al señor secretario de Hacienda, que no solo es secretario de Hacienda, sino que además es un estudioso de la economía, yo le voy a pedir, señor secretario, que diga unas palabras. Gracias, consejero Roleri, buenas tardes a todos y todas. Agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes. Agradezco a los compañeros del movimiento obrero que firmemente están compartiendo y discutiendo
una problemática que afecta hoy a los argentinos. Y la verdad que yo no puedo menos que contextualizar lo que estamos viviendo. Porque si no, este entusiasmo ahora que nos ha agarrado de bajar recursos públicos y dárselo a las ganancias empresariales es algo que por lo menos me hace un poco de ruido. Y ciertas figuraciones también me hacen ruido. Ahora parece que la gobernadora Vidal resolvió el problema del tarifazo. Rebaja 3.100 millones de pesos, el 0,5% de su presupuesto. Apareció en todos los diarios, ¿eh? 0,5% de su presupuesto. De los cuales, de los 3.100 millones, 500 millones nos tocan a los municipios. O sea que, por lo menos había preguntado. Y uno empieza a mirar, la intendenta Magario, como lo decía el concejal Pagani, desde el primer momento presentó amparos, estuvimos en las audiencias públicas. ¿Por qué estamos viviendo este escenario? ¿Por qué estamos viviendo este escenario? Porque como decía la defensora del pueblo, podía haberse consensuado algunas cosas. Pero, perdón, yo quiero advertir algunas cosas. En diciembre del 2015, el megawatt de generación eléctrica, en el 2013 generaba en la Argentina 18.000 megawatts. En el 2015 se generaban 26.000 megawatts. El consumo habitualmente es de 25.000 megawatts. O sea que se generaba para abastecer el consumo. Cuando pasa los 24.000 comienzan los cortes. Eso es así. Pero la generación total eran 25.000, del cual una parte había que importar fuel oil, es cierto también. Pero el gobierno anterior amplió la capacidad de generación de energía en 6.000 megawatts. El costo del megawatt en diciembre del 2015 era 93,25 de generación, pesos. 93,25 pesos. En marzo del 2018, el costo del megawatt era 1.036,90 pesos. O sea, de 95 pesos a 1.036. 1.112% de aumento. A partir de la generación, comienza el proceso hasta la distribución. La transmisión, o sea, se genera energía, se le vende al mercado mayorista, Camesa, y luego las transmisoras, las transportadoras, las reparten en los mercados de consumo domiciliario. ¿Sí? Ese es el esquema. Entonces, si yo aumento la generación 1.112%, el transporte y la distribución de energía van a ir sufriendo las cargas incrementales en cada caso. En todas las audiencias públicas, pasó también en gas, pero me voy a referir a electricidad. En todas las audiencias públicas no pudimos saber por qué el megawatt iba de 93 pesos a 1.036 pesos. No pudimos. No pudimos. Se preguntó, incluso en una estaba el ministro Aranguren, no pudimos. En la provincia de Buenos Aires, la distribución de energía eléctrica, la que llega a los hogares, al consumo domiciliario, está concentrada un 75% en 3 distribuidoras: Edenor, Edesur y Edelap. Edenor es de Mindling, que además tiene la transportadora. Edelap es de Rogelio Pagano, que además tiene 4 distribuidoras más. Con lo cual hay casi una definición oligopólica o monopólica del sector privado sobre el transporte y la distribución de energía. Digo, todo esto forma parte del cuadro tarifario. Pero cuando uno se mete en el cuadro tarifario, advierte otra cosa. En las distribuidoras tomamos generación, tomamos transmisión, tomamos distribución. En las distribuidoras, el aumento del cargo fijo
por prestación de servicio fue 2.500% en 2 años. Entonces no es cierto que quieren que se ahorre energía, porque el cargo fijo es fijo. Uno para conectarse a la red paga un cargo fijo. Ese cargo fijo aumentó 25 veces. 11 veces el costo de generación de megawatt, 25 veces el cargo fijo. Con lo cual lo lógico sería que el cargo fijo no aumentara y se fuera proporcional al consumo de kilowatt. No lo es. Entonces, en este escenario en el que estamos, de política tarifaria, en el caso este de energía eléctrica, la verdad, que uno se pregunta por qué no se tiene en cuenta la razonabilidad del aumento de tarifas. Y para tener en cuenta la razonabilidad del aumento de tarifas, hay que tener en cuenta, en la razonabilidad del aumento de tarifas, los costos de operación y de mantenimiento de cada servicio. ¿Cuál es la tarifa de equilibrio? El ministro de Energía debió haber informado las tarifas de equilibrio, no digo ya de la inversión, porque tampoco sabemos. El hecho de que se le quiera hacer pagar a los usuarios la extensión de la red por la inversión no ocurre en muy pocas partes del mundo. Con tarifa es muy difícil que alguien pueda pagar la inversión. Pero sí podríamos decir que se puede buscar un equilibrio entre operación y mantenimiento de las redes y la tarifa. Tampoco lo sabemos. ¿Cuál es la tarifa de equilibrio? No la sabemos. Entonces, la pregunta que uno se hace en este escenario, la verdad, es, y acá voy a tomar las palabras de la defensora, es por qué no hay realmente un funcionamiento de la audiencia pública en términos concretos, donde se transparentan los planes que definen una política tarifaria, y por qué los planes que definen una política tarifaria, no son discutidos con el conjunto del pueblo argentino a través de sus organizaciones, porque acá han cambiado costos de ecuación empresarial, no en vano están los compañeros del movimiento obrero ligados al sector industrial, han cambiado vidas de los usuarios, porque no hay mercado interno si no hay energía barata y alimentos baratos. Eso podemos discutir 200 cosas. Ahora, si el trabajador no tiene fácil acceso al alimento y a la energía, no hay mercado interno. Es economía de subsistencia. El tipo trabaja para pagar el changuito y los servicios. Si quiere irse a comer afuera, si quiere irse de vacaciones, si quiere comprarse ropa. O sea, si uno quiere tener realmente una política de ingresos populares, tiene que tener energía barata, accesible y alimentos baratos. Si no, no hay otra discusión. Pero, digo, esto se podría haber planteado, no se planteó. Y ahora vamos a la cuestión de los impuestos, porque esto sí es un tema que nos preocupa. Como decía antes, la gobernadora pone en discusión 3.131 millones de pesos, que es el 0,5% de sus recursos, a partir de una rebaja de 2 tributos que tienen arrastre muy lejano en decretos leyes que van a ser llevados a la legislatura, y una contribución territorial que está anancada en un decreto de la época de la concesión, o sea, de la época de la privatización de SECPA. Digo, esto es un paliativo muy escaso, pero que además tiene un problema. Va a ir transfiriendo los costos de mantenimiento del alumbrado público a los municipios de un modo singular. Y esto tampoco es un tema menor, porque dentro de los decretos de concesión también está el hecho
cuando se produjo la concesión de SECVA en las distribuidoras, es que para que los municipios no gravaran en forma autónoma a las distribuidoras de energía eléctrica, se estableció una contribución territorial única por uso de espacio público. Esa contribución territorial única está calzada con la expansión y mantenimiento de la red de alumbrado público. ¿Sí? Digo, dicho sea de paso, me van a permitir otro dato, porque estos son datos importantes que hacen a la cuestión. En enero del 2016, el municipio de La Matanza pagó de alumbrado público 1.650.000 pesos. Enero del 2016. En enero del 2018, 2 años después, el municipio de La Matanza pagó 27 millones de alumbrado público. O sea, el municipio de La Matanza había aumentado el alumbrado público 1.638%. Digo, no, pensemos qué es lo que está ocurriendo acá. Entonces, cuando se nos plantea esta discusión tributaria, esta discusión de la necesidad de inversión, bueno, pongamos las discusiones correctamente arriba de la mesa. Porque hoy estuve a la mañana acompañando a la intendenta en su rol de presidenta de la Federación Argentina de Municipios, a la cual en la asamblea asistieron varios municipios, y se planteó esta discusión y los municipios están viendo con preocupación el costo incremental del alumbrado público y la necesidad de afrontar ese costo. Entonces es muy fácil, yo resigno 3.100 millones que tengo que coparticipar, pero está el alumbrado público, que aumentó en La Matanza 1.638% en 2 años. Entonces, cuando estamos discutiendo estas cosas, digo yo, invito a la reflexión a todos, no importa su color político, su origen, su pertenencia, es qué modelo productivo y social se está construyendo sobre estas cosas. Me parece que cuando uno discute matrices energéticas, por ejemplo, 78% de la generación primaria de energía es petróleo y gas. El 22% restante es energía eólica, carbón, hidroeléctrica, nuclear. Digo, el gobierno ha desestimado todas las obras que hacen al carbón, a energía nuclear y a hidroeléctrica. En un contexto de caída el año pasado en la producción de gas y petróleo que habrá repuntado. ¿Qué matriz energética? Bueno, cierra con 1.638% de incremento de alumbrado público y 1.112% de costo de generación del megavatio. Bueno, estas son reflexiones que yo quiero dar. No lo vamos a resolver con 3.100 millones de pesos que comprometió la gobernadora. Esto tampoco tendríamos que plantearlo. Yo invito a que discutamos de conjunto y que logremos retrotraer los avances tarifarios hasta poder saber la ecuación de costos de las empresas en cuanto a operación y mantenimiento, que digan cuál es la tarifa de equilibrio de operación de costo y mantenimiento, cuáles son los proyectos de inversión que tienen y cómo se va a financiar esos proyectos de inversión. Gracias, presidente. Muchas gracias. Esta también es una reunión informativa, como se puede observar. Yo quiero agregar, a medida que lo voy viendo, lo voy señalando. No quiero decir que está presente Rolo Galván, el subsecretario de Gobierno,
y está presente Carlitos Acuña, que es el director de la descentralizada de Ramos Mejía. Ahora, yo le voy a pedir, vamos a dar la palabra, ahí voy, ya hay pedido palabra. Defensa del usuario y del consumidor, Deuco, Bucetti. Tiene la palabra. Bueno, muy bien, buenas tardes. Como dijo el concejal Roleri, yo soy Pedro Bucetti, representante de Deuco, que es Defensa de Usuarios y Consumidores, una entidad que tiene 20 años de existencia en el distrito de La Matanza. Y lo primero que queremos decir es que esta situación que estamos viviendo los argentinos, usuarios de casa de familia, comercios, industrias en general, es inédita en la República Argentina. No hubo, en los 70 años que en la Argentina los servicios públicos fueron estatizados, casi a finales del 50, un incremento tarifario del orden de que se ha producido en apenas 2 años. En 18 meses de gestión del ministro Aranguren, a partir de octubre de 2016, las tarifas de gas aumentaron para los sectores de las categorías más altas entre el 420% y las categorías más bajas, o sea, jubilados, pensionados, 1020%. La energía eléctrica, respaldando y coincidiendo con lo que decía Roberto Feletti, la energía eléctrica desde febrero de 2016 a abril de 2018, para las categorías más altas aumentó 1200% y para las categorías más bajas, o sea, los de menores consumos, estamos hablando, R1, R2, 2700%. El agua, en 2 años, 2016-2017, 670%. Es evidente que semejante ajuste tarifario no iba a poder ser soportado por el conjunto de la sociedad. Hoy está a las claras que no resiste este modelo, este régimen tarifario, mayor continuidad. Por eso la necesidad de esta reunión. Pero lamentablemente vemos que día a día, en el día de ayer, Rogelio Frigerio, en un programa de televisión, ratificó la continuidad de los tarifazos y dice que van a continuar en 2019 y en 2020 porque era necesario ajustar las tarifas. Evidentemente, las autoridades nacionales no toman dimensión del problema, no solamente económico, sino el problema social que están generando en la República Argentina. Y hablamos de toda la República Argentina, no solamente el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, agradecemos la invitación de participar en esta audiencia pública y esperemos que, estamos seguros, estamos convencidos que, como se dijo aquí, no va a pasar lo que pasa en las otras audiencias públicas. Nosotros hemos participado en todas las audiencias públicas, en febrero de este año, donde estaba el ministro Aranguren, y le preguntábamos hasta cuándo iba a seguir con esta política de degradación del salario, de hundir a las pymes, a los pequeños comercios. Obviamente el ministro no contestó, como tampoco contestó todas las propuestas que se hicieron en la audiencia pública, ninguna fue respondida. Se aplicaron el aumento e inclusive el aumento del gas se aplica con un mes de anterioridad. Debió aplicarse a partir de mayo, se aplica a partir de abril, está en la Justicia Federal de La Plata, ha hecho lugar al amparo presentado por el CEPIS y ahora tendrá que resolver la Corte si esto es así o no. Y la Corte, que en agosto de 2016 dijo en el fallo CEPIS, cuando Aranguren había aumentado las tarifas sin audiencia pública, que las tarifas tienen que ser justas, tienen que ser razonables y tienen que ser asequibles a los ingresos de los usuarios. Y para eso la Corte tiene que fijar qué entiende la Corte por una tarifa o una tarifa justa y razonable, porque hemos conocido en las últimas semanas distintos estudios que aparecieron en los medios de comunicación. Algunos dicen el 20% del salario va a los servicios públicos, otros dicen el 6,8%, otros dicen el 10%. Y yo pregunto, nosotros preguntamos desde Deuco,
El INDEC hace 10 días dijo que en la República Argentina el 50% de las personas que trabajan ganan menos de 11.000 pesos. Si a esa familia le llegan las 3 facturas de servicios públicos y superan el 20%, o superan más del 20%, nosotros estamos trabajando en el segundo y el tercer cordón de la matanza, en un acuerdo que hicimos con una organización social. Vemos facturas de los sectores más humildes de la matanza con 6, 7, 8.000 pesos. En Villa Dorrego el sábado pasado una comerciante vino con una factura de 102.000 pesos y tiene un comercio minorista. O sea, digo todo esto para hablar ahora de los 10 puntos. Presentamos 10 puntos y nos quedó uno pendiente, que es el que hoy anuncia el Enargás. Cuando el presidente Macri sale a decir que hay que bajar los impuestos y la gobernadora al otro día o al mismo día hace el anuncio de la baja de impuestos, el Enargás dicta la resolución 6 de 2008, la pueden encontrar en Google, que dice que las distribuidoras de gas, Metrogas, Gasban, Camusi, Litoral Gas, etc., van a poder cobrarnos en las facturas de nuestros servicios las tasas municipales. Entonces, lo que le cobra la matanza a Gas Natural en ocupación del espacio público y otras tasas, que serán X millones de pesos, ¿qué va a hacer Gasban? Lo va a distribuir en todos los usuarios de la matanza. Y lo que le cobra la Municipalidad de La Plata a Camusi, lo va a distribuir Camusi en todos los usuarios de La Plata. Nosotros hemos hecho hoy la denuncia pública de esta situación. Es una vergüenza que el Enargás, que es un organismo que debe defender al usuario, supuestamente atente contra los usuarios aplicando esta resolución. Pero bueno, vamos a ir a lo que nosotros entendemos que debe contener la ordenanza de emergencia tarifaria y cuáles son las acciones que deberíamos hacer, encomendar por supuesto al Departamento Ejecutivo, pero que entendemos que deben ser acompañadas por toda la comunidad. No es la intendenta la que tiene que ir a discutir con el EDENOR o con el ministro. Nosotros entendemos que tiene que ser toda la comunidad y también tiene que ser todo el cuerpo deliberativo de la matanza. Entendemos que todos los concejales que pertenezcan a cualquier partido tienen que sentir esta misma preocupación que sentimos los que caminamos todos los días las calles de La Matanza y otros distritos y vemos la angustia, la zozobra y la desesperación de mucha gente. Hay un concepto que se aplica en Europa que habla de el sobreendeudamiento del consumidor y se habla de la quiebra de la familia. En estos momentos hay gente que tiene que asumir 10, 12.000 pesos de deuda por un servicio o por los 3 y no los puede pagar. ¿Qué hace? Acude a un prestamista, a una agencia de crédito, a una empresa de crédito y se sigue sobreendeudando. Eso termina con lo que nosotros decimos que es la quiebra de la familia. Por supuesto, esto también abarca a las pymes. No hay que ignorar la situación de los pequeños comercios. Las carnicerías que reciben facturas de 10.000, 12.000, 15.000 y no pueden pagarla, de los restaurantes, los de gas, etc. Pero bueno, a eso vamos con cosas concretas que planteamos que deberíamos encarar entre todos. Y lo primero que planteamos es que el Departamento Ejecutivo y la comunidad, acompañándolo, y cuando hablo de la comunidad me refiero también a que está el señor obispo, que es obviamente el representante del pueblo de La Matanza, que profesa la fe católica, y de los gremios y de las instituciones sociales. Nosotros debemos lograr que a todos los matanceros que se les cortó el suministro por falta de pago, las empresas les restituyan el servicio de energía eléctrica y les restituyan el servicio de gas, porque ninguno de esos usuarios se ha negado a pagar. Lo que se ha negado a pagar es la totalidad de la factura, porque no la puede pagar. Pero la Ley de Defensa del Consumidor dice que cuando un usuario de un servicio público hace un reclamo, puede pagar a cuenta. Aquí lo que planteamos es esto, no que deje de pagar el usuario, sino hacer las gestiones ante el Ministerio de Energía, ante los entes reguladores y ante las empresas para que se le permita pagar a todos los usuarios de La Matanza, de gas y de luz, aquello que puedan pagar
hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que seguramente está hoy en la justicia, en un juzgado de Junín, sobre este tema de las tarifas justas y razonables. Esto es el primer punto. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la suspensión de los aumentos de tarifas aplicados hasta el 31 de diciembre de 2016. Sabemos que hay algunos proyectos que están presentados en la Cámara de Diputados que plantean la suspensión de los aumentos hasta el 31 de diciembre de 2017. Eso, hablando en criollo y en lenguaje popular, se come el aumento 2016-2017 que llega a lo que decíamos recién, hasta el 2.700 de luz y hasta el 1.070 de gas natural. Por lo tanto, que hoy en el Parlamento se lograra la suspensión de los aumentos 2018 y se mantuvieran las tarifas de 2017, hoy implicaría que todos los vecinos que estamos acá y los que no están y que tienen el problema, sigan teniendo el mismo problema, porque las facturas que estamos pagando de luz y de gas en abril de 2018 todavía no tienen presentes los cuadros tarifarios del año 2018. Las tarifas de gas aumentaron en abril y se van a aplicar en mayo o en junio. Las de Edenor aumentaron en febrero y se estarán aplicando en mayo. Las que se están pagando ahora son correspondientes al año 2017, que contienen estos aumentos que estamos señalando. Por lo tanto, esa es la pregunta, la propuesta. Estamos acá con los cuadros. Bueno, aquí tenemos, derivado del amparo que presentó la intendenta municipal y el fallo contrario, se produjo este año, a partir de febrero de 2018, el incremento de las tarifas de AISA. Se acumuló el aumento 2016, el aumento 2017, y lamentablemente la tarifa social, que es muy importante y es muy beneficiosa, la del agua, porque implica la reducción del valor de la factura final en un tercio, o sea, sobre 100 paga 33, no tiene en la actualidad gran difusión, ni no está ampliada a la cantidad de usuarios de La Matanza. Sobre 340.000 usuarios que tiene AISA en el distrito de La Matanza, solamente 27.000 tienen tarifa social de AISA. Y lo que estamos planteando es solicitarle al ente regulador del agua y al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación que todos los usuarios que en La Matanza tienen ya tarifa social de luz y tarifa social de gas tengan automáticamente la tarifa social del agua potable. Gusetti, por favor, te pido síntesis.